Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Ciencia Cierta, donde la ciencia suena, vibra y se conversa. Les saluda con gusto su servidor Oscar Cárdenas, agradeciendo como siempre el privilegio de su preferencia. Un saludo muy especial para quienes nos escuchan a través del 102.3 de FM en Radio Universidad de Guadalajara en Autlán, y también para quienes nos acompañan en nuestra transmisión en vivo por redes sociales. Gracias por estar con nosotros una vez más en este espacio de divulgación, reflexión y diálogo sobre temas que nos ayudan a comprender mejor el mundo que habitamos. Aprovecho para reconocer el gran trabajo del equipo que hace posible este programa, a Silvestre Díaz en la coordinación de producción, a Hugo Andrade en los controles técnicos y a Elia Macías Vargas desde la Subdirección Regional de Radio UDG en Autlán. También enviamos un cordial saludo a Marta Ávila y a Lalo Romero, quienes nos apoyan desde las instalaciones de CUDI en la Ciudad de México. Les recordamos que este espacio está abierto a su participación y nos encantará recibir sus saludos, comentarios y preguntas. Con gusto los vamos a compartir al aire. Recuerden, nuestros teléfonos en cabina son el 317-382-5031 y el 382-6532. Si gustan enviarnos un mensaje de WhatsApp, lo pueden hacer al número 317-121-2325. Como cada miércoles a las 7 de la noche les damos la bienvenida a este puente entre la ciencia, la palabra y la comunidad. Y el día de hoy les hemos preparado un programa especial dedicado a un tema que mezcla asombro, historia natural, riesgo y conocimiento científico: los volcanes en México. México es un país volcánico. Nuestros paisajes, montañas y regiones enteras han sido moldeados por procesos geológicos que llevan miles y millones de años. Algunos volcanes forman parte de nuestra identidad cultural, otros son símbolos del paisaje nacional y varios más son vigilados constantemente por su potencial actividad. Por eso, hablar de volcanes no es hablar solamente del pasado de la Tierra, sino también del presente de nuestras comunidades y del futuro de la prevención. Desde la ciencia. Vamos a empezar a hablar sobre el tema que nos atañe. Los volcanes suelen despertar una fascinación inmediata. Nos impresionan por su altura, por su fuerza, por su capacidad de transformar el paisaje y por la idea de que debajo de ellos la Tierra sigue viva, en movimiento, respirando a su manera. Pero detrás de esa imagen poderosa hay también una enorme riqueza científica. Un volcán es, en términos generales, una estructura geológica por la que pueden salir materiales del interior de la Tierra, como magma, gases, ceniza o fragmentos de roca. Sin embargo, no todos los volcanes son iguales, no todos están activos y no todos representan el mismo tipo de peligro. Algunos han permanecido en reposo durante siglos, otros son monitoreados constantemente y algunos más dejaron una huella decisiva en el territorio y en la historia de las comunidades. Hablar de volcanes en México es hablar de geología, pero también de territorio, cultura, riesgo, monitoreo científico y memoria colectiva. Y pues en este contexto vamos a compartir 5 hechos científicos sobre los volcanes en México. Vamos con el primer hecho científico. México es un país profundamente volcánico. Este es un hecho fundamental. Nuestro territorio forma parte de una región tectónicamente compleja, donde interactúan placas y procesos geológicos que han dado origen a un relieve muy diverso. Esto explica la presencia de cadenas montañosas, campos volcánicos y volcanes emblemáticos que atraviesan distintas regiones del país. Cuando pensamos en volcanes mexicanos, solemos recordar de inmediato nombres como Popocatépetl, Pico de Orizaba o el volcán de Colima. Pero el volcanismo mexicano es mucho más amplio que estos ejemplos que son más conocidos. Existen numerosos edificios volcánicos antiguos y recientes, así como paisajes enteros moldeados por erupciones pasadas. Esto significa que los volcanes no son una rareza en México, son parte de la historia geológica del país y de la forma misma en la que está construido nuestro territorio. Y bueno, tenemos nosotros un ejemplo aquí muy cercano. Muchas veces admiramos una sierra, una ladera o una montaña, sin pensar que ese paisaje que hoy nos parece estable y cotidiano fue moldeado por procesos volcánicos ocurridos hace miles o incluso millones de años.
Vamos con nuestro hecho científico número 2. No todos los volcanes son iguales. Existen volcanes con historias eruptivas distintas, con composiciones diferentes, con niveles variables de actividad y con formas muy diversas. Algunos pueden emitir principalmente gases y ceniza, otros han producido flujos de lava, otros más han tenido erupciones explosivas. Además, hay volcanes en reposo prolongado, volcanes históricamente activos y estructuras volcánicas que dejaron evidencia importante, aunque no hayan presentado ninguna actividad reciente. Esto es clave porque a veces imaginamos que todos los volcanes funcionan bajo un mismo patrón, cuando en realidad cada uno tiene su propia dinámica geológica y su propia historia. Por eso, el estudio y el monitoreo volcánico requieren observar caso por caso. Entender esto ayuda a desmontar una idea equivocada muy común, la de que todos los volcanes que vemos son bombas de tiempo a punto de explotar. La realidad es mucho más compleja, y ahí es donde la ciencia cumple un papel esencial. Hasta aquí estos dos primeros hechos científicos sobre los volcanes en México. Al regresar de nuestro corte, seguiremos explorando por qué los volcanes no solo generan asombro, sino también riesgos concretos, y por qué el monitoreo científico es tan importante. No se vayan, seguimos en La Ciencia Cierta. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Esta es una radio que suena a tu ritmo, que tiene una propuesta sonora, que te acerca a las voces y los sonidos de la ciudad y del presente. Por eso, Radio Universidad de Guadalajara es la radio que llevas. En temporada de lluvias y huracanes, debemos proteger lo más importante, nuestras familias. Mantente informado en los canales oficiales. Retira la basura de coladeras y desagües. Evita cruzar ríos y arroyos crecidos. Y resguarda tus documentos en un lugar seguro. Estas pequeñas acciones pueden proteger tu vida. En caso de emergencias, llama al 911. La prevención es tu mejor decisión. Gobierno de México. Todas y todos sabemos cómo es la escuela que queremos. Con salones dignos, espacios para aprender, convivir y crecer. Con La Escuela es Nuestra, este año más de 72,000 escuelas de educación básica y media superior serán intervenidas. Madres, padres, maestras y maestros deciden cómo invertir los recursos. Porque construir la escuela que queremos empieza con la participación de todas y todos. Gobierno de México. Esta es la radio que llevas a todas partes. Al trabajo, a tus viajes, a tus caminatas, en tus audífonos, en tu intimidad. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. Estás en sintonía con A Ciencia Cierta. Ciencia para ti, ciencia para escuchar. Continuamos.
Gracias por continuar con nosotros en La Ciencia Cierta. Hoy estamos dedicando este espacio a los volcanes en México, a su importancia científica, territorial y social. Ya comentábamos hace unos momentos que los volcanes no deben verse solamente como montañas impresionantes. Son parte de procesos geológicos activos o potencialmente activos, y entender eso es esencial si queremos convivir con ellos de manera informada y responsable. Vamos a nuestro hecho científico número 3. Los volcanes pueden generar distintos tipos de peligro, no solo lava. Cuando pensamos en erupciones, muchas veces imaginamos ríos de lava descendiendo por la ladera. Pero en realidad, los volcanes pueden generar caída de ceniza, emisiones de gases, explosiones, fragmentos incandescentes, flujos piroclásticos, lahares o deslizamientos asociados. Cada uno de estos fenómenos tiene implicaciones distintas para la población, la infraestructura, la agricultura y los ecosistemas. La ceniza, por ejemplo, puede afectar la calidad del aire, el funcionamiento de maquinaria, los cultivos, los techos de las casas y la vida cotidiana, incluso a distancias considerables. Los lahares, que son flujos de lodo y material volcánico, pueden descender por barrancas y cauces, especialmente cuando la ceniza acumulada interactúa con lluvias. Los gases volcánicos también pueden ser peligrosos en determinadas ocasiones. Así que hablar de riesgo volcánico implica mirar un conjunto amplio de procesos, no solo la imagen espectacular de una erupción. A veces, una población puede no estar cerca de un flujo de lava y aún así verse afectada por ceniza, por cambios en la calidad del aire, o por la necesidad de tomar medidas preventivas. Vamos a nuestro hecho científico número 4. Otro hecho clave es que el monitoreo científico de los volcanes es indispensable para la prevención. Los volcanes no se observan solamente a simple vista. Su vigilancia incluye el análisis de sismicidad, deformación del terreno, emisiones de gases, temperatura, imágenes térmicas, cámaras, observaciones de campo y distintos instrumentos especializados. Todo esto permite detectar cambios en el comportamiento del volcán y comunicar oportunamente escenarios de posible riesgo. Monitorear un volcán no significa que siempre se pueda predecir con exactitud absoluta qué ocurrirá y cuándo, pero sí permite mejorar enormemente la capacidad de observación, anticipación, comunicación y toma de decisiones. Es una herramienta esencial para la protección civil y para la seguridad de la población. Y en México, este monitoreo ha sido especialmente importante en volcanes como el Popocatépetl, pero también en otros sistemas volcánicos que requieren vigilancia y estudio continuo. Por eso, cuando escuchamos en medios o en reportes oficiales frases como semáforo volcánico, emisión de ceniza o cambio en la actividad, detrás de eso hay una enorme labor científica y técnica de seguimiento. Y bueno, les comparto que hoy iniciamos con esta nueva sección a la cual le hemos llamado mito o realidad. Y con esto nosotros queremos decirles en cuáles casos se trata de un mito o en cuáles casos otra afirmación se trata de una realidad. Vamos con el primer mito o realidad. Si un volcán lleva muchos años tranquilo, ya no representa ningún riesgo. Aquí la respuesta es mito, porque el hecho de que un volcán lleve mucho tiempo sin actividad visible no significa automáticamente que carezca de importancia geológica o de peligro potencial. Precisamente por eso existen estudios de historial eruptivo y monitoreo especializado. Vamos con nuestro segundo mito o realidad. El principal peligro volcánico siempre es la lava. La respuesta en este caso es mito. En muchos casos, la ceniza, los gases, los fragmentos expulsados o los lahares pueden representar riesgos muy importantes para la población y el territorio. Vamos con nuestro mito o realidad número 3. La ciencia puede decir con exactitud el día y la hora de una erupción. La respuesta es parcialmente cierto, pero en general es un mito. ¿Por qué? Porque la ciencia puede detectar cambios,
evaluar escenarios y mejorar mucho la capacidad de prevención. Pero los sistemas volcánicos son complejos y no funcionan como relojes exactos. Lo importante en estos casos es el monitoreo continuo y la comunicación del riesgo basada en evidencia. Vamos con nuestro mito o realidad número 4. Si un volcán emite ceniza, eso significa que necesariamente vendrá una gran erupción. Aquí la respuesta es mito. La emisión de ceniza es una señal de actividad que debe atenderse y monitorearse, pero no equivale automáticamente a un escenario catastrófico. Precisamente por eso existen instituciones especializadas que analizan el contexto completo antes de emitir recomendaciones. Con esto vamos a nuestro corte de estación. Volvemos en un minuto y en el siguiente bloque vamos a tratar de aterrizar este tema al contexto mexicano y a pensar qué significan los volcanes para el territorio, la cultura y la prevención. Seguimos en La Ciencia Cierta. My heart was falling, now it's shattered. It's like a natural disaster. We were fire and hope, now we're ashes and smoke. Love burned out slow, like a volcano, a volcano, volcano gone cold. When you lose the one you've wanted, it's like a part of you is haunted, and you're desperate for hope, but the ashes and smoke all cover the ground like a volcano, a volcano, volcano gone cold. And sometimes love just ain't enough. And sometimes dreams just turn to dust. Sometimes love just ain't enough. Baby, like a A Ciencia Cierta, el universo del conocimiento. Regresamos. XHANU, Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de la Grana, 102.3 FM, www.radio.udg.mx. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. La ciencia al aire. Continuamos. Hablar de volcanes en México es hablar de un país construido sobre una historia geológica intensa, profunda y fascinante. Es hablar de montañas que admiramos a la distancia, pero también de procesos que nos recuerdan que la Tierra sigue viva, en movimiento, transformándose lentamente ante nuestros ojos. Los volcanes forman parte del paisaje, de la memoria y de la identidad de muchas regiones. Algunos están ligados a relatos antiguos, otros a episodios históricos recientes, y varios más a la vida cotidiana de comunidades que han aprendido a convivir con ellos entre el asombro y la precaución. Pero los volcanes no son solo símbolos del paisaje nacional, también son objetos de estudio científico.
de monitoreo constante y de atención preventiva. Nos enseñan que el territorio no es algo fijo e inmóvil, sino una realidad dinámica que cambia con el tiempo y que requiere observación, conocimiento y respeto. Mirar un volcán puede despertar admiración. Comprenderlo, en cambio, nos lleva a un paso más allá. Nos permite reconocer la fuerza de la naturaleza, la importancia de la ciencia y la necesidad de vivir con mayor conciencia del territorio que habitamos. Porque al final, estudiar los volcanes no solo nos ayuda a entender el pasado geológico de México, también nos ayuda a prepararnos mejor para el presente y a imaginar un futuro donde el conocimiento y la prevención caminen de la mano. Gracias por continuar con nosotros en La Ciencia Cierta. Hoy estamos dedicando este espacio a los volcanes en México, a su importancia científica, ecológica y social. Más allá de los datos científicos, una de las preguntas más importantes es esta. ¿Qué significan los volcanes para un país como México, aquí y ahora? Porque una cosa es admirarlos como parte del paisaje, y otra muy importante es entender su relación con la prevención, la identidad territorial y la vida cotidiana de muchas comunidades. Y vamos a ir a otro hecho científico. Este hecho nos habla de que los volcanes en México son parte del territorio, la cultura y la gestión del riesgo. Ya que a veces pensamos en los volcanes solo como paisajes espectaculares o símbolos de postales, pero en realidad también son un tema de territorio, historia, monitoreo y gestión del riesgo. Los volcanes han modelado suelos, relieves y ecosistemas. En algunos casos han influido en la fertilidad del terreno, en la distribución de asentamientos humanos y en la forma en que distintas regiones construyen su identidad. Pero también representan escenarios de riesgo que requieren conocimiento, preparación y comunicación adecuada. Por eso, hablar de volcanes en México es hablar del presente, pero también del futuro. Es preguntarnos cómo convivimos con un territorio dinámico, cómo fortalecemos la cultura de la prevención y cómo hacemos que la ciencia llegue a la población de manera clara y útil. ¿Y qué significa esto para México? Pues cuando hablamos de volcanes en México, esto tiene implicaciones muy concretas. Significa reconocer que nuestro país no solo tiene volcanes emblemáticos, sino también instituciones y comunidades científicas que trabajan constantemente para entenderlos mejor. Significa asumir que el riesgo volcánico no debe tratarse desde el miedo o el sensacionalismo, sino desde la información, la preparación y la responsabilidad compartida. También significa entender que los volcanes son parte de nuestra memoria histórica y cultural. Han inspirado relatos, nombres, paisajes, identidades regionales y formas de imaginar el territorio. Están presentes en el arte, en la educación, en la geografía nacional y en el imaginario colectivo. Y al mismo tiempo, nos recuerdan algo fundamental. La Tierra no es estática. El territorio cambia, respira, se transforma, y la ciencia nos ayuda a leer esas señales. Frente a este panorama, sí hay acciones concretas que están a nuestro alcance. La primera es informarnos a través de fuentes oficiales y científicas, especialmente cuando se trata de volcanes activos o en monitoreo. La segunda es evitar la desinformación y el alarmismo, porque el miedo sin información no ayuda a prevenir. La tercera es fortalecer la cultura de protección civil, conocer rutas, recomendaciones y medidas básicas en caso de caída de ceniza u otros escenarios. Y una cuarta acción muy importante es valorar la ciencia y el monitoreo, entendiendo que detrás de cada aviso, semáforo o reporte hay trabajo especializado orientado al bien común.
Convivir con volcanes no significa vivir con angustia permanente, pero sí con conciencia territorial. Significa reconocer que habitamos un país geológicamente vivo y que esa condición exige conocimiento, prudencia y responsabilidad. También significa aprender a mirar los volcanes con una doble perspectiva, como fuentes de asombro y como fenómenos naturales que requieren observación, respeto y prevención. En el último bloque vamos a recopilar las ideas principales de este programa y a cerrar con un mensaje final sobre los volcanes en México, la ciencia y la prevención. No le cambie, seguimos en La Ciencia Cierta.
Un mundo por descubrir. Ciencia al aire. Regresamos. Esta es la radio que llevas en la memoria, en el corazón, en los oídos, en tus mejores momentos. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. El desarrollo rural es mucho más que producir alimentos. Es cuidar la tierra, impulsar a las personas y construir comunidades con futuro. Habla la doctora Yerena Figueroa González, profesora e investigadora del Centro Universitario de la Costa Sur. El desarrollo rural es responsabilidad compartida. Gobierno, universidades, productores, organizaciones y ciudadanía podemos contribuir al bienestar de nuestras comunidades. Valorar el trabajo del campo, proteger nuestros recursos naturales y apoyar el desarrollo local son acciones que fortalecen a la Costa Sur y Sierra de Amula. Por lo tanto, cuando el campo prospera, prosperamos todos en el estado. Radio Universidad de Guadalajara en Autlán, conocimiento que fortalece nuestra región. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas en tus audífonos. Generación de conocimiento a través de las ondas hertzianas. Continuamos. Hablar del Paricutín es hablar de uno de los episodios más sorprendentes de la historia natural de México. No se trata solamente de un volcán más en el paisaje nacional, sino de un fenómeno extraordinario. Un volcán cuyo nacimiento pudo ser observado, documentado y estudiado desde sus primeros días. En 1943, en una zona agrícola de Michoacán, la tierra comenzó a transformarse. Lo que antes era un campo de cultivo empezó a emitir gases, ceniza, fragmentos de roca y poco a poco dio origen a un nuevo volcán. Aquel acontecimiento impactó profundamente a las comunidades de la región, pero también abrió una oportunidad única para la ciencia. Por primera vez, especialistas pudieron seguir de cerca el ciclo de vida de un volcán desde su nacimiento hasta el final de su actividad eruptiva. El Paricutín nos recuerda que la Tierra no es un escenario inmóvil. Debajo del suelo que pisamos siguen actuando fuerzas profundas, lentas a veces, violentas en otras ocasiones, capaces de modificar el territorio en cuestión de días, meses o años. En ese sentido, este volcán es una lección viva de geología, pero también de humildad frente a la naturaleza. Su aparición transformó el paisaje y dejó una huella profunda en la memoria de las comunidades cercanas. También convirtió a esta región de Michoacán en un referente mundial para la vulcanología. El Paricutín no solo fue un evento espectacular, fue también una ventana para entender mejor cómo nacen, crecen y evolucionan algunos volcanes. Y quizá ahí está una de sus enseñanzas más importantes. Los volcanes no pertenecen solo al mundo de los documentales o de las grandes montañas lejanas, forman parte de la historia de los pueblos, de la vida de las comunidades y del conocimiento científico que nos ayuda a comprender mejor el territorio que habitamos. Hoy el Paricutín sigue siendo símbolo de asombro, de memoria y de ciencia. Un recordatorio de que la Tierra está viva y de que entenderla también es una manera de aprender a convivir con ella.
Estamos ya en la parte final de nuestro programa de hoy, dedicado a los volcanes en México. Esas montañas que despiertan asombro, respeto y también preguntas fundamentales sobre el territorio que habitamos. A lo largo de esta emisión hemos querido mirar los volcanes no solo como paisajes espectaculares o como imágenes impactantes de humo, ceniza y fuego, sino como expresiones de una tierra activa, dinámica y profundamente vinculada con la historia natural de nuestro país. Porque cuando hablamos de volcanes, en realidad estamos hablando de algo mucho más amplio. Hablamos de la geología de México, de la manera en que se formaron muchos de nuestros paisajes, de los riesgos que algunas regiones enfrentan, del valor del monitoreo científico y también de la necesidad de fortalecer una cultura de prevención que sea clara, informada y cercana a la gente. Hagamos pues un breve repaso de las ideas centrales que compartimos en esta emisión. Número 1. México es un país profundamente volcánico. Nuestro territorio ha sido moldeado durante miles y millones de años por procesos geológicos intensos, y esa historia sigue presente en nuestras montañas, sierras, valles y paisajes. Número 2. Los volcanes no son todos iguales ni se comportan de la misma manera. Cada volcán tiene su propia historia eruptiva, su propia dinámica y su propio nivel de actividad. Por eso no se pueden meter todos en un mismo saco ni interpretarlos a partir de ideas simplificadas. Número 3. Los volcanes pueden generar distintos tipos de peligro, no solo lava. La ceniza, los gases, los lahares, los fragmentos volcánicos y otros procesos asociados pueden tener impactos muy importantes sobre las comunidades, la infraestructura, la agricultura y los ecosistemas. Número 4. El monitoreo volcánico salva tiempo, información y capacidad de respuesta. Gracias al trabajo de instituciones científicas y de protección civil, hoy es posible seguir de cerca la actividad de ciertos volcanes, comunicar riesgos y orientar decisiones con mucha mayor responsabilidad. Número 5. Los volcanes en México son parte del territorio, la cultura y la gestión del riesgo. No son únicamente objetos de estudio científico ni paisajes admirables. También forman parte de nuestra memoria colectiva, de nuestra identidad territorial y de los desafíos que enfrentamos como sociedad. Y todo esto nos lleva a una reflexión importante. Muchas veces pensamos en los volcanes desde dos extremos. O los vemos con fascinación romántica, como montañas majestuosas y símbolos del paisaje mexicano, o los vemos con miedo, como si fueran amenazas impredecibles y lejanas. Pero la ciencia nos invita a mirar más allá de esos extremos. Nos invita a entender que los volcanes son fenómenos naturales complejos, con tiempos propios, con señales que pueden estudiarse y con implicaciones muy concretas para la vida humana. Nos recuerda que vivir en un territorio como el nuestro implica también aprender a leerlo mejor, respetarlo más y asumir con seriedad la importancia de la información científica. México no solo tiene volcanes emblemáticos, tiene también una larga tradición de observación, estudio y trabajo técnico en torno a ellos. Y eso es algo valioso, porque la prevención no nace del miedo, sino del conocimiento. La prevención se construye con monitoreo, con educación, con comunicación clara y con ciudadanía informada. También vale la pena recordar que los volcanes no solo representan riesgo. En muchos sentidos, han contribuido a modelar suelos, climas locales, ecosistemas y paisajes que hoy forman parte de la riqueza natural y cultural del país. Han inspirado relatos, pinturas, nombres, mitos y formas de entender la relación entre la naturaleza y la vida humana. Es decir, los volcanes también nos hablan de identidad. Por eso, aprender sobre volcanes no es una curiosidad secundaria, es una forma de entender mejor dónde vivimos. Es una manera de reconocer que la Tierra sigue activa, que el territorio cambia y que la ciencia es una herramienta fundamental para convivir con esos cambios de forma más responsable. Si algo nos deja este tema es que los volcanes en México son mucho más que montañas impresionantes. Son parte de nuestra historia geológica, de nuestro paisaje,
de nuestra cultura y de nuestra relación con el territorio. Hablar de volcanes desde la ciencia implica comprender mejor sus procesos, sus tiempos, sus señales y sus posibles riesgos. Pero también implica reconocer el valor del monitoreo, del conocimiento especializado y de la comunicación pública bien hecha. En un país como el nuestro, aprender sobre volcanes no es un lujo ni una rareza. Es una necesidad de comprensión territorial. Es una forma de fortalecer la prevención, de combatir la desinformación y de acercarnos con más humildad y más inteligencia a los procesos naturales que siguen moldeando el mundo en que vivimos. Porque cuando conocemos mejor nuestro territorio, también aprendemos a cuidarlo mejor. Y cuando la ciencia se comunica con oportunidad y responsabilidad, la prevención deja de ser una reacción improvisada y se convierte en una cultura compartida. Con esto terminamos nuestro programa. Les invitamos a seguir este espacio a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook y en YouTube como A Ciencia Cierta, y ahí vamos a seguir compartiendo contenidos de divulgación, entrevistas, cápsulas y materiales de interés para nuestra comunidad. Recuerden que A Ciencia Cierta se transmite todos los miércoles a partir de las 7 de la noche a través de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán por el 102.3 de FM. Y antes de irnos, aprovecho para reconocer el gran trabajo del equipo que hace posible este programa. A Silvestre Díaz en la coordinación de producción, Hugo Andrade en los controles técnicos y Elia Macías Vargas desde la Subdirección Regional de Radio UDG en Autlán. Un saludo muy especial a Marta Ávila y a Lalo Romero, quienes nos apoyan desde las instalaciones de CUDI en la Ciudad de México. Soy Oscar Cárdenas y los invito a seguir construyendo juntos este puente entre la ciencia, la palabra y la comunidad. Hasta la próxima.